Muy buenas tardes, señor presidente, estimados compañeros y compañeras diputadas, prensa y público que nos escucha. El pasado 3 de mayo, el señor presidente, en su informe de labores, nos vino a exponer nuevamente el supuesto cambio que ha impulsado su gobierno. Un cambio que la ciudadanía y la prensa aún no terminamos de entender. Parte de este cambio indescifrable, defendido a capa y espada sin suficientes argumentos, supuestamente tiene que ver con las acciones gubernamentales en el campo económico. Nos plantea un panorama positivo, con estabilidad macroeconómico y crecimiento productivo, con un tipo de cambio estable, con una inflación controlada casi en cero, con ingresos tributarios crecientes y un gasto gubernamental controlado. Sin embargo, la realidad sigue siendo distinta. Las condiciones actuales de la economía nacional están precariamente bien y, por supuesto, pueden estar mejor. No es un esfuerzo producto de la pericia gubernamental, como aduce el presidente de la República, nuevamente vistiendo ropas ajenas, sino que han sido las condiciones exógenas del gobierno las que están teniendo impacto en la producción y en las finanzas públicas. Nos preocupa que pese a las extraordinarias condiciones del entorno internacional actual, el gobierno las ha desaprovechado, presentando resultados poco convincentes y sin resolver de fondo las amenazas de cambiar estas circunstancias externas traerían una grave crisis económica con duras repercusiones sociales. Como recientemente lo ha planteado la Nación, en un crecimiento del 4.3 anual, es el mismo ritmo económico que se ha tenido en los últimos 20 años. Pero el gobierno del PAC ofreció una transformación radical en materia económica. Producto de la bonanza petrolera, hay buenos resultados en el índice de precios del consumidor. La caída en el precio del petróleo, que en una economía pequeña como la nuestra es muy significativa, ha permitido que el efecto inflacionario sea a la baja, lo que en conjunto con expectativas conservadoras del mercado interno permiten que estos niveles de inflación sean bajos. Las condiciones internacionales han sido favorables a este crecimiento económico y a la baja inflación. El caso más claro es el precio de los hidrocarburos. Al analizar las cifras de manera integral y en el largo plazo, se hace claro que el país ha tenido un alivio importante en el precio de este importantísimo insumo para la producción y las actividades de los costarricenses y todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Esto indudablemente impacta la economía, reduciendo los costos de las empresas y aumentando sus ingresos. Como proporción del PIB, los hidrocarburos pasaron de representar un 4.2% del Producto Interno Bruto del 2014 a representar tan solo el 1.9% del PIB en el 2016. El costo para el país de los hidrocarburos a nivel internacional entre el 2006 y el 2013 fue de 5.1% del PIB, mientras que en los últimos 3 años de esta administración, este promedio fue del 2.8% del PIB. Es decir, el costo bajó a casi la mitad del precio que teníamos, pues el precio del barril promedio entre el 2011 y 2014 era de $155, para bajar en el 2015 y 2016 a un valor poco menor del $59 por barril. Esto ha supuesto un mayor ingreso de las empresas y de las familias y por ende una mayor capacidad de compra, revitalizando la economía y atrayendo mayor nivel de ingresos para el fisco. Al comparar los ingresos tributarios por la proporción del PIB con el costo de los hidrocarburos, también como proporción coincide con el repunte de los ingresos tributarios durante el 2015 y el 2016, años que iban de caída.
Esa caída representó el 50% del costo. También, después de que se incrementara en 4 puntos porcentuales del PIB durante ese periodo, pero el crecimiento se registra en el impuesto sobre la renta, no así en el impuesto general sobre las ventas, que al contrario de lo que debería pasar antes de los grandes avances que el gobierno expone en materia de mejora recaudatoria, cae en el mismo periodo por 0.13% puntos porcentuales del PIB. Si fuera el esfuerzo de recaudación tanto en renta como ventas, subirían por las mejores condiciones de la economía, por el mayor ingreso de las personas y porque el esfuerzo de la recaudación estaría recibiendo esas condiciones positivas del mercado interno y externo, pero esto no está sucediendo. Sin embargo, el presidente vino a decir que el crecimiento económico del país, que oscila en el 4%, y cito textualmente, no se trata de una casualidad, inercia o mero reflejo de las condiciones externas, y que con orgullo podemos afirmar, dice el presidente, que se logró la reactivación de la economía que nos propusimos desde el inicio de nuestro mandato, cierro comillas. Estas afirmaciones no son justas. El esfuerzo mayúsculo lo están haciendo los exportadores, que están cada vez más integrados con el mundo gracias al modelo que dejó el Partido Liberación Nacional y que ha sido dirigido en el pasado, ese que el PAC y sus aliados han adversado, pero que ahora asumen como propios en su rendición de cuentas. Son también nuestros agricultores, que están haciendo un enorme esfuerzo, como siempre lo ha redituado en un crecimiento promedio de los últimos 7 años superior al 6%. Es una economía diversificada, no solo para la exportación, sino en una importante cantidad de servicios y productos que ha venido generando la riqueza. Son los sectores de infocomunicaciones, tecnologías y servicios que vienen creciendo a cifras mayores a 2 dígitos. Son las empresas de transporte y almacenamiento que han crecido sostenidamente por encima del 9% en los últimos 7 años. Es el esfuerzo del comercio nacional y el turismo, que siempre han sido considerados algunas de las actividades más dinámicas de la economía, que han venido generando un esfuerzo de crecimiento cercano al 10% en promedio desde el 2010 a la fecha. Es el pujante y siempre firme sector industrial que tiene un papel preponderante en la economía nacional, generando fuentes de empleo estable y bien remunerado. Es decir, para ser consciente, señor presidente, está mal apropiarse del esfuerzo de cientos de miles costarricenses que generan la riqueza y el crecimiento de nuestra economía, aduciendo que es el producto de su gestión, pues como lo ha dicho en medios de prensa, a usted tampoco le gusta que el Partido Liberación le recuerde que las obras que inaugura como propias son el esfuerzo realizado durante los gobiernos anteriores para dejarlas listas para iniciar o ya iniciadas. La nueva Escuela Nacional de Policía, los centros cívicos para la paz, la red de cuido, el programa Avancemos, la incorporación a la OCDE, la terminal de contenedores de Limón y el nuevo Centro Nacional de Convenciones, entre otras. Todas mencionadas en el informe y provenientes de administraciones liberacionistas. En materia fiscal, el presidente de la República aduce que la reducción del déficit ha sido por un esfuerzo responsable de mejora en la recaudación y la contención del gasto. Pero haciendo uso de la aritmética, oculta que el crecimiento de los ingresos por impuesto entre el 2013 y el 2016 fue tan solo del 0.1% del PIB, es decir, como 33.000 millones, poco menos de lo que se espera recaudar por impuestos sobre personas jurídicas que aprobamos los diputados, que está pensada en cerca de 40.000 millones. Todo el resto es por las condiciones de la economía nacional e internacional,
y no necesariamente de un cambio trascendental en la política fiscal. ¿Es posible que haya una mejora en los montos de recaudación? Si es posible constatar esto, ¿qué es eso que se debe a esfuerzos de la gestión de la administración tributaria? No necesariamente. La evidencia empírica demuestra lo contrario. Son la economía y las condiciones favorables las que están provocando los resultados buenos en renta e impuestos sobre el consumo, pero no es así en ventas. Si hubiese mejoras en fiscalización y en automatización de sistemas de información y de recaudación, y con mayor presencia en la calle, levantando los elementos de prueba para el cobro efectivo de los impuestos de pagar, con acciones estratégicas de inteligencia tributaria, cruzando las bases de datos y orientando los esfuerzos a los grupos de mayor riesgo, no solo renta estaría subiendo, sino que también el impuesto sobre ventas estaría subiendo, y esos no son los resultados. Cuenta, por ejemplo, que los ingresos totales subieron 0.4% del PIB entre el 2013 y el 2016. Sin embargo, en este indicador, como otros cuantos más, no nos da la historia el cuento completo. No hace referencia, por ejemplo, a los ingresos tributarios y en específico a los impuestos de renta, ventas y consumo, que tienen dinámicas propias. La actual administración recibió un nivel de ingresos totales de 14.2% en el 2014 y al finalizar este año, es decir, en sus primeros meses de mandato, la carga tributaria ya había bajado en 0.4% del PIB, llegando al 13.8%. Es decir, lo que perdieron en ingresos al inicio de su gobierno, lo recuperaron hasta 3 años después. Ese no es un logro destacable. Otro aspecto importante enfatizar que el presidente olvida es que sin oposición constructiva de Liberación Nacional en el Congreso, el actual gobierno tendría poco que anunciar. Entre los temas legislativos menciono los esfuerzos que hicimos los legisladores y legisladoras, sobre todo en aprobar importantes leyes en la pasada legislatura, como la ley de patentes, leyes requeridas por OCDE y GAFI, la ley contra fraude fiscal, la ley de caja única, impuesto a personas jurídicas, y estas últimas 3 implican una mejora en la recaudación a futuro de cerca de 3/4 de puntos del PIB. Es indiscutible que el liderazgo de nuestro pasado presidente, Antonio Álvaro Desante, como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, fue el catalizador para hacer que la agenda legislativa caminara al ritmo que lo hizo. Y que hoy podamos decir que muchos de los proyectos aprobados, como las 4 reformas relacionadas con pensiones, con cargo al presupuesto, el impuesto sobre las personas jurídicas, el proyecto de caja única, los proyectos para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la inseguridad nacional, entre otros, no hubiesen visto la luz de no ser por la actitud responsable del Partido Liberación Nacional y el presidente de la Asamblea Legislativa. El gasto gubernamental efectivo también tiene resultados agridulces en el 2016. Si bien se nota una reducción en el nivel de crecimiento del gasto en rubros importantes como remuneraciones, bienes y servicios, transferencias corrientes al sector privado y el sector externo, también es cierto que las transferencias corrientes a la administración pública descentralizada, por ejemplo, han crecido a un ritmo superior al 9% durante estos últimos años. Puedo mencionar muchos otros datos. Lo que sí es cierto es que este gobierno no ha visto la reforma fiscal en forma integral, iniciando por reactivación económica, recaudación y fiscalización, y abordar los temas del gasto antes de pensar en impuestos. Así es como pensar que de lo extenso del discurso quedan pendientes temas que no fueran abordados y que siguen siendo una deuda a la actual administración
que a un año de finalizar su periodo no es necesario ser profeta para percatarse de que